Hola, hoy día iniciamos una nueva unidad que es la unidad de geriatría. Y en esta presentación vamos a revisar las principales razones por las cuales el cuidado de los ancianos, digamos, que a eso se refiere la geriatría, es una especialidad porque este grupo etario tiene ciertas características que hacen que su cuidado merezca la pena considerar ciertas características que los ancianos tienen y que los que no son ancianos no tienen. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que tener en cuenta que el siglo XXI será conocido como el envejecimiento de la población, ¿no? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el envejecimiento en sí no es un problema para la sociedad, sino su intensidad y velocidad. Este fenómeno, y por eso es un tema que hay que tomar en cuenta, tendrá como consecuencias, digamos, desafíos importantes en el ámbito médico, familiar y social. Em, y por lo tanto hay que saber causarlo y manejarlo y dirigir esta nueva situación desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es el médico, que es el que nos vamos a preocupar ahora. Ahora, se dice que una sociedad envejece cuando se incrementa proporcionalmente el número de ancianos en relación con los otros grupos de edad. Y este es un proceso que se desarrolla lenta y silenciosamente en largos periodos de tiempo. Desde el punto de vista de la especialidad, de los que se dedican al estudio del envejecimiento, este se mide en función de dos velocidades, de cómo aumenta el número de personas mayores y cómo disminuye el número de jóvenes, porque son fenómenos que se van dando en forma conjunta. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que se ha constatado que la población anciana es heterogénea, ya que en este grupo se incluye tanto personas que aún son independientes, activas y en buenas condiciones de salud, como a otras, los más ancianos, que a menudo dependen de los demás ya que no pueden cuidar de sí mismos. Este es el grupo que más atención requiere. Así que por lo tanto, para cualquier planificación es necesario considerar siempre la proporción sobre el total de la población y sus variantes respecto a otros grupos de edad y sobre todo la proporción de los más ancianos. Según Naciones Unidas, una población envejecida es aquella en la que del total de sus habitantes, más de un 7% son personas mayores de 65 años y propone, seguido de esto, trazar la línea divisoria en los 60 años para los países en vías de desarrollo. Los países desarrollados mantienen la división en 65 años. Ahora, el Instituto de Estadística de Chile, el Instituto Nacional de Estadística, en su información censual, hace el corte a los 65 años, es decir, nuestro Instituto Nacional de Estadística adopta el criterio países desarrollados. Para que ustedes tengan una idea de la velocidad del envejecimiento y cómo esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y en los diversos países, consideremos el número de años para pasar del 7% a 14% del grupo de población de 65 años y más. En Francia este fenómeno tomó 115 años, o sea, por lo tanto fue un periodo enorme de tiempo en el cual la sociedad se fue adaptando. En Estados Unidos ya esto se había cortado y pero igual fue largo, 69 años. Esto se ha ido acelerando, como ustedes pueden ver. Japón pasó de 7% a 14% en 26 años, China lo hizo en 24 años y Brasil lo está haciendo en 24 años. Estos son periodos mucho más breves y por lo tanto, en realidad, con estos periodos, las sociedades les es más difícil adaptarse. Aquí tenemos lo que está pasando en Chile. Fíjense que esta es la pirámide poblacional de Chile en el año 1950. Esto es una pirámide, digamos, en el cual las personas de 65 años y más, que son estas que están aquí, era una pequeña proporción y la gran base estaba constituida por niños muy chicos y adultos mayores en edad media. Esto ha ido cambiando y esta es la pirámide poblacional en el año 2000. Ustedes pueden apreciar cómo la proporción de personas de 65 años y más ha crecido. Eh, en el año 2000 todavía teníamos una cantidad de personas, estas son los menores de 15 años, que también es un grupo que hay que tener en cuenta porque también son dependientes, y teníamos un grupo de edad media bastante contundente. Esta es la pirámide poblacional que vamos a tener, se proyecta para el año 2025, que es pasado mañana, y fíjense cómo ya crecen potentemente los grupos de 65 años y más, y esto ya no está haciendo una pirámide, ya empieza a ser casi un paralelepípedo en que todavía tenemos todavía una proporción media importante, pero va disminuyendo cada vez más en proporción a las otras edades. Y
esta es la proyección para el 2050, que es bastante complicada porque aquí ya tenemos casi una pirámide invertida. Los mayores de 65 años, que son este grupo acá, es un grupo bastante importante. Los menores de 15 años que han disminuido, la base se ha ido estrechando. Y la gente que está entre los 20 y los 64 años eh, disminuye proporcionalmente de forma importante. Así que un tema muy interesante a considerar. Fíjense en esto, y fíjense en esto, la proporción de grupo de edad de 60 o más. En el año 2007 la proporción de personas en Chile de 60 o más años era un 12,1, en el 2012 de 13% y en el 2015 de 14,7. O sea, de acuerdo a la definición de la OMS, nosotros ya somos un país envejecido. Y esto se va a ir agravando. Ahora, como decíamos, hay distintos niveles. Hay adultos mayores que son autosuficientes y otros que son dependientes. ¿Qué es lo que se entiende por dependencia? Se refiere a la dependencia de unos grupos de edad en relación a otros. El envejecimiento de una población afectará al crecimiento económico, a la migración, que puede cambiar estas cosas. Si nosotros empezamos a tener una inmigración importante de personas jóvenes, y no solo de personas jóvenes, sino que con mayor natalidad, con mayor índice de reproducción, podemos que esta situación se revierta y en algunos años más aumente la proporción de personas más jóvenes. Esa es una cosa que podría suceder. También esto va a afectar a los patrones de trabajo y retiro. Todos ustedes han escuchado el problema que hay con el tema de las pensiones y, y se está hablando de que para poder en parte solucionar esto y darle mejores pensiones a las personas hay que subir la edad de retiro. Es un tema que afecta a los trabajadores. También afecta a las estructuras familiares y a los sistemas de salud y pensiones, sobre todo que las estructuras familiares han cambiado. Entonces, ya no tenemos la estructura familiar extendida que teníamos antes, en que las familias se hacían cargo de sus adultos mayores. Ahora son familias mucho más nucleares, digamos, lo cual hace que el cuidado de los adultos mayores sea mucho más complejo. Y aquí son importantes tanto los números absolutos, el tamaño del grupo etario como los cocientes, el cociente de aquellos en edad de trabajar en relación a los dependientes, y los dependientes son los niños, que son menores de 15 años, y los adultos retirados. También es importante el cociente de niños en relación a adultos mayores. Y aquí ustedes pueden ver lo que se proyecta, nuevamente una fecha que está muy cercana, como es la del año 2025. El país más envejecido del mundo es Japón. Tanto en el año 2010 era el que tenía mayor proporción, este número de adultos mayores por cada 100 menores. Fíjense que en el año 2010 Japón tenía más de casi 225 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Pero esta situación va a estar mucho más empeorada en el año 2025, cuando va a tener casi 325 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Le sigue Italia, el segundo país envejecido del mundo, y Alemania de cerca. Y bueno, después vienen los demás países y aquí está Chile. Fíjense que Chile tenía en el año 2010 algo así como 60, em, eh, por ahí, adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, lo cual está bastante bien. Pero se proyecta que para el 2025 va a tener un poco más de 100 adultos mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años. O sea, va a haber una proporción, va a haber más adultos mayores que menores de 15 años. De hecho, en América Latina aquí está Argentina, que está menos envejecida que nosotros y va a tener una mejor situación demográfica, Costa Rica igual y México, y solo nos supera o anda por ahí con nosotros Uruguay, son los países más envejecidos de América Latina. Y aquí, bueno, tenemos el índice de adultos mayores según las regiones, y vemos que la región donde hay más adultos mayores es la quinta región. Eso tiene que ver con una elección, que muchos más adultos mayores cuando se retiran se van a vivir a la quinta región. Fíjense lo que va a pasar en el 2020, o sea, en este año que estamos ya.
más de 100 adultos mayores por los menores de 15 años y así sucesivamente las siguientes regiones. Ahora, esto del envejecimiento, hay una línea divisoria, una edad más avanzada, perdón, establecer una línea divisoria de una edad más avanzada minimiza el problema y por el contrario, fijar el límite a los 60 años otorga una mayor magnitud al fenómeno. Es por eso que las Naciones Unidas eh, eh, aboga, digamos, porque los países en desarrollo pongan en la línea corta los 60 años, eh, porque eso le permite darle más magnitud al fenómeno y empezar a desarrollar una mayor cantidad de acciones preventivas, en el entendido que a edades más tempranas los daños a la salud son menores y por lo tanto es posible lograr un mayor impacto en la calidad de vida de las personas. Si se empiezan a hacer acciones preventivas a los 65 años en vez de a los 60 años en vez de a los 65 o a los 70, se pueden hacer cosas que después ya no se pueden hacer. Con fines didácticos y prácticos parece hacer una división, parece útil hacer una división de los adultos mayores en dos grandes subgrupos, los llamados viejos jóvenes, que serían aquellos entre 60 y 75 años, generalmente jubilados, sanos, que buscan darle un sentido a esta nueva etapa de la vida, es decir, son personas que, sobre todo en Chile, mayores de 65 años, que como dice ahí, ya han jubilado y entonces ahora están haciendo otro tipo de cosas, están haciendo actividades comunitarias o están leyendo cosas que no habían leído antes, están viajando, etcétera. Y los ancianos serían las personas de 75, 80 y más años. Eh, lo que pasa es que a esta edad el nivel de dependencia es mucho mayor. Entonces aquí la mayoría de los cuales requieren de servicios médicos asistenciales, hay mayor patología también de este grupo y por lo tanto presentan una mayor carga en cuanto a requerimiento al servicio de salud y también a nivel social. Hay que tener presente que el grupo de adultos mayores chilenos son más bien, corresponden más bien a estos de los viejos jóvenes, ya que un 37.5% tiene entre 65 y 69 años y solo un 16% son octogenarios. Ese es un dato útil porque todavía nuestro sistema de salud y nuestro sistema social no tiene una carga tan importante como lo tienen otros países. Eh, para hacer algunas definiciones, la geriatría es la subespecialidad de la medicina interna que se dedica al cuidado de los adultos mayores y la atención de las enfermedades prevalentes en la vejez. Y la gerontología, que viene del griego geron, viejos, y logos, estudio o tratado, es la ciencia que se dedica a estudiar los diversos aspectos de la vejez y el envejecimiento de una población. La gerontología aborda todas las dimensiones de la vejez, incluyendo los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Así que si alguno de ustedes después decide especializarse en geriatría, esa es una especialidad médica, pero alguno de ustedes a lo mejor deciden estudiar el fenómeno del envejecimiento y ahí entonces van a ser gerontólogos. No se requiere, vuelvo atrás, no se requiere ser médico para ser gerontólogo, claramente. En cambio, para ser geriatra, sí. El envejecimiento, y por eso esto ya entrando en por qué existe una subespecialidad de la medicina que se dedica a esto, el envejecimiento determina una disminución en la capacidad de adaptación a las situaciones estresantes biopsicosociales. El anciano es más susceptible a los problemas de salud que las personas jóvenes, pero el envejecimiento por sí mismo no es causa de enfermedad. La presencia de síntomas corresponde a la presencia de enfermedad y no a los cambios fisiológicos del envejecimiento. ¿Qué cambios se producen durante la vejez? Se producen cambios biológicos, disminución de reservas funcionales y capacidad de adaptación, cambios psicológicos de la personalidad y vivencia del envejecimiento, y aquí la familia es el mejor recurso de apoyo social a la vejez. En estos cambios psicológicos la gente se pone más rígida, en fin. Hay también cambios intelectuales o cognitivos, hay declive y deterioro intelectual, que empezaron mucho antes, pero que se empiezan a notar, y hay cambios sociales, pobreza relativa, problemas por déficit funcionales, cambio en el estado marital, muchos que han quedado viudos, han jubilado y tienen ingresos bastante menores, digamos. Hay soledad, sobre todo, como les digo, en este momento en que las familias son nucleares y muchos de estos adultos mayores están bastante solos. Y hay también cambios de la actitud de la sociedad hacia los adultos mayores, que no los ve como muy buenos ojos. Vamos a dejar esto aquí y vamos a continuar en una segunda parte.